Malas de gracia me llevan, tu palabra por compás, a diario me acerca. El viaje es largo y frío el mar, malas de gracia me llevan, tu palabra por compás, a diario me acerca a mi hogar. Jesús que en la naufragar, no quedo, me acuerdo, curioso, el viaje es largo y quiero el mar, malas de gracia me llevará, tu palabra por compás. Justicia en cada ola, por aguas turbias voy a cruzar, llevo por ancla tu verdad, el viaje es largo y quiero el mar, de gracia me llevará, con tu palabra por compás. Me acerca a mi
nos escuche con amor, con alegría, que nos escuche con agrado, que sea exaltado en este lugar. Exáltate, Señor, Cristo.
a escuchar a nuestro hermano Romeo exponer la palabra de Dios. Les invito a que podamos poner atención, pero también abrir el corazón, la voluntad, oír y decir: esto es aquello que el Señor quiere que yo cambie. Amén. Una de las cosas que nos caracteriza a los cristianos evangélicos, sobre todo en América Latina, bueno, también en todo el mundo, es que tenemos nuestras preferencias eclesiales, así como nuestras preferencias a figuras de la iglesia, pastores, conferencistas y todo. Muchos de nosotros tenemos gente que seguimos, a la que la escuchamos, aprendemos de ella. Y a veces es imposible separar la experiencia espiritual de seguir a Jesús con el peligro de seguir a un hombre o a una institución o a una doctrina. A veces podemos caer en la tentación de defender más a un pastor o un líder o una denominación que al mismo Jesús, y tener el error de pensar de que porque seguimos a una persona que tiene características de buen cristiano, con eso nosotros seremos buenos cristianos. Ahí tiene usted que hay muchas iglesias que en sus vehículos y en sus lugares ponen más stickers de su iglesia que de Jesús mismo, ¿verdad? Y hablan más de sus líderes que de Jesús mismo. Y esta es una de las cuestiones muy interesantes. Es decir, hay personas religiosas que defienden más su religión, a sus fundadores y a su herencia más que a Jesús. En América Latina está marcada la estructura o la experiencia espiritual asociada a un hombre, o a un credo, o a una estructura, o a un lugar geográfico específico. Por ejemplo, las personas definen su experiencia con las etiquetas más que con las realidades espirituales. Dicen: voy a la iglesia de fulano de tal. ¿A qué iglesia vas? Voy a la iglesia de fulano de tal. Y mencionan que la iglesia a la que van es la de fulano de tal. Y pongan el nombre que quiera, sobre todo si es un gurú mediático o administrativo y todo eso. Voy a la iglesia de fulano. Y mucha gente lo dice: voy a la iglesia de fulano. Y dice: bueno, qué bien, vas a la iglesia de fulano. O dicen: voy a una iglesia bautista, voy a una iglesia centroamericana, voy a una iglesia carismática, voy a una iglesia pentecostal, voy a una iglesia de renovación, voy a una iglesia presbiteriana. No solamente definen su idea de iglesia con la persona que dirige la iglesia, la estrella famosa de la iglesia, sino que también la definen con su doctrina. Y dependiendo de qué tipo de doctrina, si es de lo más conservador hasta lo más liberal, se nos da el estatus de qué tipo de personas creyentes somos. Algunas otras personas no solamente se definen por lo que dicen en una doctrina, sino que también se definen por la iglesia del lugar donde está. Voy a una iglesia en Santa Tecla, voy a una iglesia en La Cima, voy a una iglesia en El Escalón, voy a una iglesia en el hotel, voy a una iglesia allá, y cuando le preguntan es: ¿cómo es tu fe? Bueno, pues estoy yendo a una iglesia que está en tal lugar. Y dependiendo del lugar, así es el caché que se desarrolla, ¿no? Y por eso hay muchas personas que les encanta ir a lugares bonitos, porque eso les da como un estatus, y no tanto porque tienen que aprender de la palabra de Dios.
Y definimos no solamente eso, sino que no solamente la definimos por el estatus, sino por la cantidad de personas importantes que llegan a nuestras iglesias. Hay un hermano que conozco, tiene una iglesia, que ahora es una iglesia grande en estructura, que me decía, fíjate que hasta Willy Maldonado está llegando a mi iglesia. Y yo decía, a mí lo que me preocuparía es que no llegara Jesús. Es que llegó fulano sentado allá con otros y todo lo otro. Si en nuestra iglesia llegaran allí mujeres, sería para unos un desastre y para otros una gran importancia, dependiendo de todo lo que nosotros podemos tener. Así definimos nuestras experiencias espirituales. Y es bien importante entender que estas patéticas descripciones solo vienen a demostrar la tendencia a exaltar a lo creado en lugar del creador. Y es que muchas veces seguimos más lo creado que nuestro creador. Esta adoración idolátrica encubierta nos hace desarrollar vidas espirituales frágiles y superficiales, porque si mi fe depende del fulano donde voy, de la estructura donde estoy, de la creencia que tengo, estoy teniendo serios problemas, porque no son asideros verdaderos para un desarrollo de una profundidad de fe. Y tampoco nosotros estamos exentos de desarrollar el peligro a pesar de que las personas, creencias y lugares que son objeto de nuestro culto sean buenos, serviciales, reales. Es decir, no estoy hablando de que estamos siguiendo a una persona mala, estoy hablando de gente que puede tener grandes virtudes y características como creyentes, como líderes, como pastores, y las iglesias pueden estar al servicio de la gente. Es más, este tipo de preferencias por las cosas buenas y excelentes por las cosas correctas, son las más peligrosas para nuestra fe, porque nos hacen buena gente, pero no nos hacen creyentes, nos hacen gente con profundidad espiritual. Después de Abraham, sin duda, Moisés ha sido el hombre que tenía más reverenciado por el pueblo judío. Y volver a la ley significaba volver a Moisés. Tocar a Moisés entre los judíos era entrar en un tema muy, muy polémico. Más si sobre todo se le cuestionaba a Moisés, los judíos era como que le tocaran a Dios mismo. De hecho, cuando Esteban es apedreado en Hechos capítulo 9, bueno, él dice que lo apedrean porque él habló mal de Moisés y Dios, poniendo a Moisés y a Dios en las mismas categorías, como que Moisés era para ellos una cosa tan importante. Y de hecho lo era. Moisés fue un gran hombre. Dios declaró de él que como él no habría ninguno más en la casa de Dios, fiel, y que Moisés lo podía ver cara a cara. Moisés sacó al pueblo de Egipto, Moisés les dio las leyes, Moisés los llevó por el desierto, Moisés hizo milagros, Moisés ministró a millones. O sea, Moisés era un excelente siervo, era un hombre de Dios, era un hombre que Dios respetaba. Por lo tanto, para los judíos, hablar de Moisés era tocarles, como tocarles el bautismo por inmersión a los bautistas, o como tocarle el bautismo por chorrito a los presbiterianos, o como tocarle las lenguas a los pentecostales, o como tocarle el apostolado a los de la prosperidad. Era tocar un tema en el cual la gente se ponía muy cuidado, no me toques eso porque es mi vaca sagrada. Sin embargo, el autor de los Hebreos dice, miren, Moisés fue bueno, fue fiel, pero no tan fiel como Jesús. Oh, miren, Moisés ministró en la casa y fue un siervo de la casa, pero Jesús es el hijo y es el dueño de la casa, es el que creó la casa. Y dice, sería una ridiculez que teniendo a Jesús superior que Moisés, sigan a Moisés y vean y basen su fe en un hombre bueno en lugar del de Dios Todopoderoso. Y su cuidado, hay que tener mucho cuidado en donde deposita su confianza y su fe, porque si su fe está aparte de Jesús,
el dueño de la casa, el constructor de la casa, el hijo de la casa, al que Dios designó sobre toda la creación, entonces va a tener serios problemas, porque su fe va a estar limitada hasta donde esté el ejemplo de ese hombre, y debe entender que todo hombre es frágil y tiene la tendencia a decepcionarnos. Por eso ese tipo de doctrina en el cual se vindica tanto a los pastores como los siervos que tienen la última palabra y que se tienen que meter en cualquier cosa es bien peligrosa. ¿Y saben qué es lo más extraño de esto? Que a la gente le gusta eso, fíjense. A la gente le gusta que estén encima, pegándole con duro, diciéndole, haciendo, haga esto, haga lo otro, vaya aquello, tiene que hacer esto, venga esto. Le encanta tener a alguien que les esté punteando todas las cosas. En los anteriores 2 capítulos, el escritor de los Hebreos ha demostrado a partir de las páginas del Antiguo Testamento que Jesús es superior a los profetas, que Jesús es superior a los ángeles, y ahora va a demostrar que Jesús es mayor que Moisés, y que los judíos pensaban que nadie era más grande que Moisés, pero Dios dice, sí hay una persona más grande que Moisés, es Dios. En el texto nosotros vemos que Dios compara a Jesús con Moisés y con Aarón y le hace ciertos títulos. Y la comparación entre Jesús y Moisés que encontramos en el capítulo 3 no tiene paralelo. Es un sentido superior a las comparaciones que ha hecho. Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 6 comienza diciendo: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Y Moisés, que fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Hay una frase que el autor utiliza, y es una frase que en realidad enseña una gran lección, y es esa palabra que tenemos que tomar en cuenta esta mañana. Es la palabra desde el versículo 1, considere. En el texto original la palabra está en imperativo, es un mandamiento, se puede decir considerar. La palabra considerar es interesante porque implica urgencia y obediencia. Por otro lado, el verbo es una expresión que habla de revisar, poner atención, fijar la mente claramente en algo. La idea de revisar me llama mucho la atención, porque es la idea que usted entrega un trabajo y lo ve el jefe y dice: mire, revise eso porque tiene varios errores. Y dice: no, pero pues revise. Y la idea de revisar es enfocarse con mayor atención, buscando los detalles que pueden estar siendo pasados por alto. Revisar significa el hecho de que se ve 2 veces lo que estamos leyendo o estudiando. Revise bien las cuentas, le dicen, se ha equivocado. Y dice: bueno, voy a ver, y empieza a ver con detalle. Ya no es una cuestión mirada solamente superficial, sino que le pone atención. Para decirlo en palabras más calicheras, póngale coco a esto, piense bien, revise. Y quisiera tomar esa definición porque en realidad los versículos 1 al 6 nos está llamando a revisar nuestra profesión de fe, nuestro cristianismo. El autor de los Hebreos dice: miren, revisen lo que están haciendo, lo que están viviendo. Y hay a lo menos a 4 cosas que el autor de los Hebreos va a decir aquí que tenemos que revisar. Y hermanos, creo que
Tenemos que tener un tiempo para que nosotros en nuestra vida tengamos esa acción. Voy a revisar realmente qué es lo que creo yo, y por qué creo lo que creo, y para qué lo creo, y cuáles los resultados de mi creencia. En primer lugar, el autor de los Hebreos le dice a la gente: miren, revisen su vocación, por favor. Versículo 1. La palabra vocación es muy interesante, porque la Real Academia Española define como llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida, especialmente de carácter religioso. ¿Se fijan ustedes que la misma Real Academia Española dice que es una inspiración para llevar y realizar un llamado o una llamada a seguir a Dios? Quiere decir que la palabra vocación viene del contexto religioso, no tan necesariamente del contexto laboral o profesional como lo tenemos ahora. Sin embargo, también la Real Academia Española lo traduce como el interés, inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. La idea de que el autor de Hebreos dice: mire, señores, revisen su llamado, revisen las inclinaciones que tienen hacia Dios, y revisen hacia dónde están inclinando su vida, si están alejándose de esa inspiración de Dios que debería ser lo que motiva su vida. ¿Cuál es su inclinación? Dice el autor. ¿A qué se están inclinando ustedes? ¿Qué es lo que están viviendo en sus vidas? Y todos nosotros tenemos una inclinación personal y terrenal, pero los cristianos no solamente tenemos una inclinación personal y terrenal, sino que también tenemos una vocación, inspiración más alta de parte de Dios. Somos ciudadanos de otro mundo. Nuestra vocación, hermanos, es más que hacer cosas en esta tierra. Es más que estar pensando en lograr metas, casarme, tener hijos, tener una casa, tener carro, tener una profesión, tener dinero, tener los recursos necesarios. Hermanos, si nuestra vocación como cristianos está limitada a eso, simple y sencillamente estamos teniendo una vocación muy, muy terrenal. Y por eso el autor de los Hebreos comienza diciendo en el versículo 1: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. La primera cosa que el autor dice: miren, deben entender esto. Él establece por lo menos que hay 3 elementos de nuestra vocación cristiana que deben estar ahí, en las que debemos revisar y a las que nos debemos inclinar, a las que debemos tener atención. La primera es la vocación que está asociada con la convivencia espiritual. El texto dice: hermanos. La manera en que el escritor se refiere a los lectores demuestra que eran convertidos. Cuando veamos las exhortaciones donde aparentemente se pierde la salvación, mucha gente dice que esas advertencias de caer en manos del Dios vivo, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y los que retroceden y los que han sido fieles son llamados, es para gente no cristiana. No, el texto está hablando de que es para cristianos, y de hecho el texto no solamente dice, la NBI lo traduce: hermanos, ustedes que han sido santificados, pero el texto en la Reina Valera y en el texto original dice: hermanos santos. No son los santos que tenemos aquí, son unos hermanos santos porque han sido apartados en diferencia. Y esta es la primera vez y la única vez que en toda la Biblia se usa el término hermanos santos. No se utiliza. Ya el término hermanos lo ha utilizado en el versículo 12 del capítulo 2, pero aquí por primera vez dice: son hermanos. Ahora, esa palabra hermano es una palabra que se ha abaratado mucho. Es una muletilla que utilizamos como para identificarnos. ¿Saben ustedes que cuando yo me convertí, cuando tomé la decisión de seguir a Jesucristo, una de las cosas que me daba pena era decirle hermano a otro? Y decía que es feo decir hermano. Porque para mí el término hermano es un término de suma importancia. Y a veces nosotros no le damos el sentido que tiene que ver. Hemos abaratado el término hermano.
Y es un término que demuestra que usted y yo pertenecemos a una familia. Y como familia tenemos el mismo Padre. Por lo tanto, los conflictos entre hermanos son diferentes a los conflictos entre parientes, entre gente que no es pariente. La convivencia espiritual, es decir, son apartados, hemos sido apartados para la gracia de Dios. Y Él dice, miren, ustedes son gente de una familia, y como familia deben entender que deben entrar en esa bendición de conocer a Jesús. Vivimos como una familia, somos hermanos porque tenemos un mismo Padre. Ese hace que nuestro vínculo sea un vínculo superior, con respeto y con temor de dañar a la otra persona, porque estoy tratando con un hermano, con una persona de mi familia. A veces se nos olvida eso. Se nos olvida que con quien estamos tratando es con un hermano, y ese hermano tiene el mismo Padre que yo. Y ustedes, no sé si ustedes, pero cuando los hermanos se pelean es diferente que cuando se pelean con otra persona que no es hermano. ¿Qué es el argumento que decimos? Ustedes no se deben pelear porque son hermanos. No se deben insultar porque son hermanos. Y aunque uno se insulte y se mete a la mamá, el castigo es superior. ¿Por qué? Porque no se espera que entre hermanos se dañen. El autor dice, revisen su convivencia espiritual. Recuerden que somos miembros de una familia. Ahora, la otra cosa es que como miembros de familia tenemos que juntarnos, tenemos que reunirnos, tenemos que tener convivencia, tenemos que estar juntos, tenemos que aprender a convivir unos con otros. Uno de los grandes problemas que ha ocurrido en la iglesia denominacional, ¿sabe qué fue? Que la iglesia denominacional, con sus estructuras, en lugar de unir a los hermanos, los dividió. ¿Por qué? Porque la gente llegaba a la iglesia y decían, vale, usted va a la clase de caballeros, y ahí van todos los caballeros. Usted va a la clase de damas, usted va a la clase de niños, usted a los infantes, usted va a ir a los jóvenes. Y decíamos, no va, en esta mañana en nuestro culto solo va a ser tema juvenil. Entonces la gente mayor decía, no, entonces eso no me interesa porque es para jóvenes, es para jóvenes. Quiere decir que los temas de jóvenes no son para los viejos. Y cuando se hacían temas para viejos, los jóvenes decían, ese es tema para gente mayor, no. Y tratábamos de enfocar la escritura para una determinada estratos o un determinado nombre. Recuerdo que una vez en la iglesia de Nazaret había una conferencia para mujeres, dice, y yo era pastor de esa iglesia. Bueno, creí que era pastor de esa iglesia. Y a mí me dio ganas de ir a escuchar la conferencia del hermano. Y me senté en la parte de atrás. Tú que querías escuchar al hermano. Y había de esas hermanas que son así medio bravas, o sea, que son bien agresivas. Y me llega y me dice, ¿y usted qué está haciendo aquí? Le dije, viendo la conferencia. No, pero que esto es para mujeres. Y sí, pero me interesa saber qué piensan las mujeres. Además, ¿a usted qué le importa? No le dije eso. Pero me dieron ganas de decirlo. No, pero es que aquí solo... No, vaya a sentarse, yo voy a ir a la conferencia. Porque la idea es temas para jóvenes. Y hablemos del sexo, hablemos de la masturbación, hablemos de la pornografía. Y eso no les afecta a los grandes también, y a los viejos y a las viejas. Hablemos de los jóvenes, que son el futuro. Hermanos, en la Biblia, el futuro de la iglesia no son los jóvenes. Dios me guarde si fueran los jóvenes. El futuro de la iglesia es toda la iglesia. Porque el libro de los Hechos dice que en los postreros días Dios va a derramar su espíritu en ¿qué? Viejos, jóvenes, empleados, desempleados, siervos, siervas. El futuro de la iglesia somos todos, y creer que el futuro de la iglesia es la juventud es un tremendo error. Porque en primer lugar la juventud no está interesada en ser el futuro de la iglesia, y en segundo lugar porque no estamos dejando lo que sea, porque estamos mientras va el futuro vivamos el presente, y el presente mandamos nosotros. Aquí en la iglesia siempre ha habido yo siempre me pregunté, ¿cómo hacía la iglesia del Nuevo Testamento con los niños? ¿Cómo hacía la iglesia del Nuevo Testamento con la gente, los menores de edad? Había un lugar en la catacumba donde se le apartaba la sala cuna catacumba 1, sala cuna catacumba 2,
para que lo ministraran los hermanos. No, hermanos, en la iglesia del Nuevo Testamento, quienes cuidaban a sus hijos eran quienes, sus padres, y quienes se encargaban de que estuvieran tranquilos en sus lugares eran sus papás, no un cuidandero de la iglesia. Y la gente dice, pero es que hay que sacar a los niños porque ellos necesitan programas mejores. No es cierto. ¿Saben por qué sacamos a los niños de la iglesia? Porque nos incomodan a nosotros y no nos estamos tranquilos para escuchar, porque no podemos manejar la atención de tener a un niño y estar prestando atención, pero la vida sí es. ¿Y por qué en la iglesia nosotros hemos venido y dividido a todo mundo con estructuras? Escuela dominical, que no es ni escuela, solo lo hacen el domingo y no hay evaluación, porque la escuela bíblica dominical es la única institución que yo conozco en donde no se evalúa qué es lo que está pasando. Lo único que hacen es pasar, cuando ya llega la edad de párvulos, de prepárvulos, a párvulos, a principiantes, cuando ya está más bien, lo pasan. Y la única manera que evaluamos es, a ver, dígame el versículo de memoria, por favor, y se van a graduar. Pero, ¿cuándo le han hecho un examen y una evaluación a usted en una clase de adultos en donde diga, ok, mire, quiero saber cómo anda su vida espiritual? Por eso se van a dar cuenta que hay muchos creyentes que vivimos con estatus. Pueden hablar del milenio, pero no pueden vivir una vida espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra forma de enseñar es una enseñanza fragmentada, dividida. Vienen de la casa donde viven divididos, cada quien con su celular, hablando de cosas, y van a la iglesia y lo mismo hacen. Se dividen y no se ven en todo el día. Hasta que ya salen otra vez y esperan que los que estuvieron a cargo de nuestros hijos les hayan enseñado la espiritualidad, cuando esa espiritualidad me compete a mí como padre, no a nadie más. Y eso es lo que ha dañado, y por eso los evangélicos en América Latina somos un mar de conocimiento, pero con un dedo de profundidad, porque hablamos de todo, pero no profundizamos en nada. Ahora, vivimos vida en comunidad, hermanos. Mire, yo sé que nuestra iglesia no tiene esas estructuras y creo que no las vamos a tener. No sé si podemos cambiar porque Dios diga que. Pero si una cosa estoy convencido es que yo no soy responsable de educar a sus hijos ni de enseñarles la fe. Quienes son responsables son ustedes. Y ahí es donde está el problema, porque si no revisan bien su vida, no van a educar bien a sus hijos. Y ese es el peligro. La segunda cosa que muestra nuestra vocación espiritual no solamente es la convivencia, sino es la diferencia espiritual. Ya sabemos que la palabra santos tiene que ver, y la NBI la traduce como un verbo, pero en realidad en el texto es un adjetivo. Santo significa apartado para un propósito. Esa es la definición más común que se hace. El término apartado es el concepto de tener algo con celo, con algo, con que no se metan con eso. Eso está a un lado, yo lo cuido. El concepto apartado me viene a la mente que mi hijo y mi esposa tienen una práctica muy común. Cuando están comiendo algo rico, lo más rico lo van dejando por último y lo van apartando. Dice. Así. No sé si a usted le pasa, o sea, come todo, pero lo más rico lo va dejando. Por ejemplo, un huevo estrellado se comen todo lo blanco y dejan un lado, porque es lo más rico. La carne, un pedazo que tiene gordura, todo lo van dejando. Métase usted con eso que es apartado y van a entender lo que es apartada. Yo a veces he cometido el error porque pienso que lo he dejado a un lado, que ya no se lo va a comer. Y entonces no me lo como. No, si lo estoy dejando de último, eso es mío, no me lo toco. Así hace Dios. De lo más rico del mundo somos nosotros, apartados por Él. Y Él dice, este es lo más rico para mí, mis hijos, los hermanos. Es lo más bello que me queda, lo último, en este mundo tan podrido. Por lo tanto, meterse con eso es meterse conmigo.
no va a participar del resto, sino que está aislado. Pero está aislado no con el propósito de desprecio, sino con el propósito de amor, de cuidado, de sentir que es algo valiosísimo. El día que nosotros entendamos que son valiosísimos para Dios y que Dios nos ha apartado porque eso nos hace ser diferentes, porque la gente puede decir, ¿y este por qué está apartado? ¿Y eso por qué está apartado? Y la respuesta es porque somos valiosos para Dios. La diferencia de un cristiano no tiene que ver con lo que hablamos, ni con lo que cantamos, ni con los términos que usamos. Tiene que ver con lo valioso que es nuestra vida ante Dios. Y la gente va a decir, ¿por qué es que tú eres así? Porque soy valioso y apartado para Dios. Ese valor que Dios nos da es importante. Vivencia espiritual, diferencia espiritual. ¿Qué tan diferente es usted de las cosas que aparecen en el mundo? Y la última es la palabra vivencia, convivencia, preferencia y lo que tiene que ver con la vivencia. Ya vimos el significado de la palabra considerar, pero es importante añadir que se puede parafrasear como tomar nota de Jesús. Como otros han señalado, esto solo podría servir como el resumen de esta larga exhortación. Fíjense que hay una cosa interesante en este texto. Dice el versículo que nosotros debemos ser de acuerdo a la fe que profesamos. ¿Ve usted eso? Fe que profesamos. Y la Reina Valera dice a la profesión de nuestra fe. Hermanos, quiere decir que somos profesionales. Al utilizar la palabra en castellano, profesión significa que es un experto en las cosas, ¿no? Si supuestamente lo han capacitado para hacer algo superior. Cuando le dicen este es profesional, está diciendo que hace una cosa y la cosa la hace bien. En nuestras culturas hemos asociado profesional con el título y decimos una persona que tiene título es profesional. No necesariamente, porque una persona puede tener título y ser un mediocre en lo que hace. Y puede ser que una persona no tenga un título y ser una persona excelente y profesional en lo que hace y desempeña. Por eso las culturas de títulos son culturas absurdas, que por cierto, en nuestras sociedades ahora se han perdido, porque la mayoría de gente que son famosos ahora no tienen títulos profesionales, pero son profesionales. Así es que yo conocí a un hermano que ya murió, don Francisco Choriego. Era un hombre que había tenido mucha influencia en altas esferas de la sociedad y un hombre muy inteligente, muy capaz. Y un día estábamos en una reunión y alguien le dijo, mire, licenciado. Y entonces don Francisco le dijo, no, yo no soy licenciado, no tengo título universitario. Y me quedé con aquella inquietud, o sea, la capacidad de decir, ok, no tengo título. Y entonces ese día mismo le pregunto a don Francisco, don Paco, ¿y usted nunca se ha sentido mal por no ser profesional? ¡Ja! Y me dijo, ¿cómo que no soy profesional? Que no tenga título no significa que no soy profesional. Porque ser profesional es alguien que hace bien, impacta y hace las cosas en las que está. Así que no me venga a decir que no soy profesional. Yo, perdón, pues. Y me quedó eso. Porque hay gente que se siente mal porque, ay, no tengo título, ay, no logré esto. Yo no soy nada porque el título lo hace a uno algo. Y eso es absurdo. Los cristianos no tenemos ese tipo de concepciones espirituales. Somos profesionales de la fe. Dios nos ha hecho a nosotros capacitados. Ahora, ¿qué es ser un profesional de la fe? Fíjense que la palabra que utiliza para profesar y para profesión es una palabra en griego que le va a llamar la atención, que es la palabra homología. Y la palabra homología es la palabra de donde procede la palabra en castellano homólogo. Y ser homólogo es ser igual a. Por ejemplo, cuando dicen el presidente de Honduras y su homólogo de Guatemala, significa que tanto el de Guatemala como el de Honduras son iguales, de mañosos los dos. Y tienen las mismas características, todos los presidentes, sus homólogos, significa que todos van a tener el mismo perfil, todos. Y yo iba a decir pajeros, pero no, así, mentirosos, ¿cómo se llama? Gente que tiene
hablan, no viven, prometen, no cumplen, hacen un montón. Igualitos todos. O sea, no sé si fijado usted, pónganlos a todos juntos y son iguales. Y uno dice como que si fueran a la misma escuela. Por eso son homólogos. Ahora mire esto. El cristiano es profesional porque es un homólogo ¿de quién? De Cristo. ¿Qué significa ser homólogo de Cristo? Significa que debo ser igual que Él. Que todo lo que Él experimenta lo experimento yo. Que todo lo que Él ve como algo malo lo debo ver yo. Que todo lo que Él cuestiona, todo lo que Él condena, debe ser lo mismo que yo. Soy su homólogo. Ser un profesional de la fe es precisamente imitar lo que Jesús haría. Y esa es una gran lección. Porque muchos de nosotros queremos imitar a Dios en otras cosas, pero no en lo que nos dice realmente. Y por eso es que hay muchas personas que les es más fácil creer en Moisés que en Jesús. ¿Por qué? Porque Moisés tiene sus limitaciones y como limitaciones me conviene. ¿Me entienden? Que alguien se pare, un líder se pare y habla que miren, yo soy esto, yo soy aquello. No me imiten. Digo, ¿cómo que yo soy esto, yo soy aquello? O sea, déjame de... Como aquella, no sé si decir, como aquella famosa frase que alguien decía, cállate, che, que vos también tenés tu historia. Sí, pero perdónenme. Cuando me señalan mi historia está bien, pero parale, che, que ya repetir la misma historia está otra cosa. La idea es, simple y sencillamente, el hecho de decir, ok, mi vida tiene que ser idéntica a la de Jesús. Y tiene que ser algo que realmente represente. Si yo centro mi vida en la iglesia, en la doctrina y en la persona, voy a tener las capacidades para imitarlos a ellos. Y por eso es peligroso, porque muchas veces hay un líder y cada líder se convierte en un clon de ese líder. Y no se dan cuenta que lo que tienen que ser es imitadores de Jesús y no tanto del líder. Aunque Pablo decía, ser imitador de mí como yo soy de Jesús, porque Pablo era homólogo de Jesús y lo que veían en Pablo era lo que veían en Jesús. Pero las estrellas y las personas a las que adoramos nos dan a nosotros muchas lecciones y excusas para no poder vivir una vida diferente. Yo espero que las personas aprendan de Jesús conmigo, no que sean iguales que yo, suficiente conmigo. Pero en el mundo hay un montón de gente que el pastor es así, que el otro es igualito, imita hasta los mismos chistes, los mismos gestos, las mismas posiciones, el mismo estilo de vestir y todo lo demás. Tenemos que ser auténticos con respecto a lo de Jesús. En segundo lugar, la segunda exhortación es que revisen primero su vocación, pero en segundo, revisen su devoción. Versículo 2. El verso comienza con la expresión, ahí en versículo 3, Él fue fiel. ¿Ven ustedes esa expresión? En realidad, el texto está diciendo que Moisés fue un hombre devoto, un hombre fiel. Pero también Jesús fue fiel. Y hay una gran diferencia, porque si ustedes se dan cuenta, dice el versículo 5, Moisés fue fiel como siervo. Pero en el versículo 2 dice, Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés. El autor dice, miren, Moisés fue fiel, Jesús fue fiel. Pero hay una gran diferencia. La expresión fue fiel que se refiere a Jesús es una expresión que se debe traducir sigue siendo fiel o siendo fiel, el cual siendo fiel. La idea significa que Jesucristo no cesó su lealtad y su ministerio cuando murió, sino que ahora, el autor más adelante va a introducir que Él está en los cielos intercediendo por nosotros, haciendo su ministerio de intercesor, de sumo sacerdote. Quiere decir que la vida de Jesús es eterna, su fidelidad nunca cambia, siempre. En cambio, la de Moisés muere y termina, aunque trasciende, pero la fidelidad en el cielo de nosotros ya no es algo que tiene que verse porque ya no tenemos ningún tipo de limitación específica.
Ahora el texto también dice que esa palabra fiel habla de la personalidad de Moisés y de Dios. Él tuvo, miren, hay tres áreas en las que nosotros podemos tener nuestra devoción. Primero tiene que ver con la personalidad de alguien. El autor dice, fiel Moisés, fiel Jesús, por ahí hay una gran diferencia. Dice, Moisés era siervo, Jesús era dueño. Entonces, ¿a quién le vas a ser devoto? ¿A quién le vas a rendir tu fidelidad? Es obvio que si Jesús es superior, la mejor fidelidad es la de Jesús que la de Moisés. Y pone a los autores, dicen, ustedes están queriendo regresar otra vez a vivir la ley y vivir con Moisés. Es una cosa buena, pero eso no es lo mejor para la vida de una persona, porque quien sustituye a Jesús por un ser humano bueno, está sustituyendo cosas malas de su vida. Y por eso dice, miren, tienen que ser gente que sean fiel a Dios y no a las personalidades. Y hermanos, por favor, tenemos que tener mucho cuidado, porque América Latina es adicta al culto de hombres buenos y de hombres malos. Los más peligrosos son los hombres buenos. ¿Cuántas iglesias siguen rindiendo culto a sus fundadores y a sus ancestros evangélicos más que a Jesús? Por muy bueno que haya sido un siervo como Moisés, nunca supera la excelencia en Cristo. Podemos respetar a los siervos y siervas que hicieron grande la historia del evangelio, pero no los podemos adorar ni poner en un trono que solo le pertenece a Jesús. Hay iglesias que viven ancladas en su pasado y en los hombres pasados que fundaron esa iglesia. Toda la vida que hay aniversario mandan a traer a todos los que fundaron y los ponen para que les cuenten cómo hicieron la iglesia antes. Y cuentan las mismas historias. Por lo general los fundadores ya tienen edades grandes y estamos trayendo, y la gente dice, ay, es que el tiempo de fulano era tan lindo, ay, es que el tiempo era, ay, es que en aquel tiempo la iglesia con el pastor tal era tan lindo, ay, ¿quién como don fulano de tal? ¿Quién como fulano de tal? Y uno dice, ¿y qué? O sea, por muy buenos que hayan sido, ya no son nuestro culto de adoración. Quien se debe nuestro culto de adoración es el Señor. Y poner todo ese tipo de programas, ay, es que cuando teníamos esto, cuando hacíamos aquello. Miren, lo que cuenta no es como usted vivió su pasado, lo que cuenta es lo que está viviendo hoy. Y dígame qué le está pasando hoy. No me esté diciendo, ah, que yo hice tal cosa, yo tuve tal cosa, yo hice tal ministerio, yo estudié aquí, yo hice allá. Eso no es lo más importante. Lo más importante es cómo está viviendo su experiencia. Pero la gente tiene la tendencia siempre a darle culto a la personalidad. Y hermanos, eso no es de Dios. La única persona a la que nosotros podemos adorar es a Dios y a Jesús. La segunda cosa es en el área de la comunidad. Fíjense ustedes que en el texto aparecen 7 veces la palabra casa de Dios. 7 veces aparece la palabra casa de Dios. Hay un malentendido extensamente común en nuestros días, especialmente entre cristianos, que utiliza el término casa de Dios para significar un edificio o la iglesia. Pero el autor de los Hebreos dice, señores, en la casa de Dios, nosotros, dice el versículo 6, y esa casa somos ¿quiénes? Nosotros. Fíjense ustedes que cuando Pedro o a los discípulos les preguntaban a qué iglesia vas, ellos no entendían ese concepto, porque para ellos la vida espiritual no era ir a una iglesia, para ellos era la casa, eran ellos. Y el autor dice en el versículo que así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. El autor dice, miren, una cosa es que tú seas instrumento para construir una casa o las personas o el edificio, y otra cosa que seas el dueño de esa casa. Y esto me fascinó, ¿saben por qué? Porque el autor dice, miren señores, el dueño de la casa es Dios, no son las personas, no es el pastor, no es el consistorio, no son los líderes. Quien es el dueño es Dios. Y aquí ustedes ven la analogía que el autor hace sutilmente, porque ha venido hablando de Jesucristo, que Él es el constructor, que ha hecho esto, y al final concluye que Dios, el constructor, haciendo un paralelismo en la Biblia que teológicamente se habla, y dice que cuando se cita un sujeto anterior y luego se concluye con una personalidad divina,
las dos cosas son iguales. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Que Jesucristo es Dios también, que Él estaba antes de la creación, que Él, o sea, en el plan y el diseño de la iglesia, el Señor estuvo metido en eso, y por lo tanto Él murió por nosotros, Él murió por su iglesia, Él es el dueño de la iglesia, no somos nosotros. Y si somos dueños, si no somos dueños, ¿quiénes somos nosotros en primer lugar para prohibirle a alguien que no entre en la iglesia? Lo que tenemos que hacer es velar para que haya una vida espiritual saludable en los hermanos. Pero ¿quiénes somos nosotros para echar a alguien? ¿Quiénes somos nosotros para decirle, es que si está bajo mi cobertura, entonces sí puedo? ¿Quiénes somos? Nosotros no somos dueños de nadie. Dueño es Jesús. Y por eso es tan importante. Es decir, mire, el hecho de que usted esté aquí en esta iglesia, en este momento, nuestra intención y mi intención es que usted conozca a Jesucristo y que le sea fiel a Él. Pero al fin y al cabo, la venida de esta iglesia depende de usted y de lo que Dios pueda hacer en su vida, porque quien añade a la iglesia, los que deben de ser salvos, ¿quién es? Jesús. Y por eso es tan importante no inculcarle a la gente que se está metiendo, venía a mi iglesia porque en mi iglesia, no, estamos en nuestra iglesia porque queremos que las personas conozcan más del dueño de la iglesia, que es Jesucristo. No nuestros sistemas, no nuestra adoración, nuestros cantantes, nuestra música, eso no es lo importante es que las personas que se sientan con nosotros entiendan de que tienen una responsabilidad con Jesús y que Jesús es su Señor y su dueño y que a Él le deben la vida espiritual que tienen que tener. El autor dice, miren, no le den culto a la personalidad, no le den culto solo a la comunidad y por último, denle culto a la divinidad. Él dice, Jesús es el Señor. Y Él por eso dice que Cristo, dice, mire lo que dice el versículo 6, en cambio es fiel, y observe esa frase, no se le olvide, es fiel como hijo al frente de la casa. ¿Quién está al frente de la casa? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que gobierna? Jesús, hermano. Nosotros solo somos siervos. Mire lo que dice el versículo 5. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios tenía en el futuro. Ahora, esta palabra es bien interesante, ¿sabe? Y Sarko, esta palabra es la que tenemos que analizar cuando estamos hablando de la fundación, porque me llamó mucho la atención. La palabra siervo, que se utiliza aquí, en este libro, en este epístola, es la única vez que se utiliza de esa forma. Se utiliza en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no. La palabra siervo, originalmente es la palabra doulos, que el doulos es el esclavo, es la persona que está obligada a servir, pero aquí cambia la palabra. Cuando dice en el versículo, Moisés fue fiel, y que habla de esa palabra, la palabra que se está utilizando es la palabra terapón. Esa palabra terapón es bien interesante, porque esa palabra es la raíz original de la palabra terapia o terapeuta, de ahí viene esa palabra. Entonces cuando yo vi esa palabra, dije, ¿cómo así? ¿Cómo Moisés fue un terapeuta? ¿Cómo fue? No fue el siervo obligado a servir, sino aquel que siempre sirve porque ama a quien está sirviendo. Y no solamente eso, el amar a quien está sirviendo provee su accionar salud en la vida de la persona. Y la palabra terapón es bien interesante porque antiguamente en los escritos griegos se utilizaba, ¿saben para quién? El terapón era la persona que le ayudaba al guerrero a llevar el escudo, a manejar su carruaje y a ponerle su armadura. Y esa expresión me llamó mucho la atención porque el concepto que está diciendo es que Moisés fue una persona terapeuta, una persona que capacitó, que armó, que equipó a la gente y que lo hacía no por obligación sino por amor. Y uno puede ver en Moisés, a pesar de su carácter enojado y de su carácter violento, un hombre que cuando mira que lo va a destruir el pueblo, llega donde Dios le dice, no, mira, no lo hagas, y le dice Dios, voy a hacer un pueblo mejor de ti. Y Moisés dice, no lo hagas porque va a quedar mal tu reputación, y varias veces intercede para hacer ese tipo de cosas.
Moisés es terapón, pero vea lo que es Jesús. Dice el versículo arriba: considerada a Jesús apóstol y sumo sacerdote. Este sí es apóstol. Es la única vez en toda la Biblia que se menciona a Jesús como apóstol. Y la palabra apóstol significa aquella persona que cumple literalmente lo que le hace el que le envió. Jesucristo sí realmente tenía esa autoridad divina, es un apóstol, no como lo que vemos ahora. Gente en jerarquías, viviendo una vida de ricos con símbolos de poder. Ahora, mientras Moisés es un siervo, Jesucristo es un apóstol y un sumo sacerdote. Es decir, Jesús cumple las dos cosas que jamás Moisés pudo haber hecho, porque Moisés pudo haber sido apóstol, pero no sumo sacerdote, porque su hermano Aarón era el sumo sacerdote. Por lo tanto, lo que el autor dice es: miren, esta exhortación de ver a quién tienes devoción, debes entender una cosa: si quieres títulos, si quieres tener devoción por alguien que tiene títulos, los mejores títulos los tiene Dios, porque Él desempeña mejor su profesionalismo, su forma de ser. La tercera cosa tiene que ver con que revisen no solamente lo que tiene que ver con la acción de nuestras vidas. El autor de los Hebreos dice que debemos revisar nuestra vocación, dice que debemos revisar nuestra devoción, pero finalmente el autor dice: miren, les pido que revisen sus convicciones, revisen su convicción. Y el versículo dice, en el versículo 6: Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. El autor dice: miren, si quieren seguir adelante, tienen que echarle ganas, tienen que mantener el rumbo. La palabra mantener ahí, ¿saben cuál es la palabra mantener? Es cuando una persona iba en un barco y la tempestad lo está secando y él agarra el timón, o cuando usted va en el vehículo, ¿sí?, y quiere salir de un lado y mueve el timón con fuerza para sacarlo a la dirección que usted tiene. La idea es: miren, no suelten el timón de sus vidas, no le dejen que se la lleve la corriente, aférrense a él y encamínenlo cuando las cosas les estén jalando. Si les está llevando, seanle fuerza al timón, y ese timón es Jesús. Es decir, hagan fuerza a ese timón. ¿Por qué? Porque tienen que tener y aferrarse a eso. Y habla de que el versículo dice: con tal que, la palabra con tal que es otra palabra que es si mantenemos, dice la Reina Valera. Y esa expresión es muy interesante, el condicional sí. ¿Saben por qué? Porque hay una cláusula de tercera clase que se llama condicional de duda. Cuando un griego utilizaba la palabra sí con un verbo subjuntivo, como aparece aquí, implica que la persona que está diciendo lo que está diciendo tiene duda de que algo sea cierto. ¿Saben qué significa eso? Significa que cuando el autor de los Hebreos dice: si mantenemos nuestra confianza, él, muy dentro de él, cuando está escribiendo eso, tiene mucha duda de que los hebreos lo vayan a hacer, porque se está dando cuenta de todas las dificultades que está pasando. Pero él dice: mire, si mantienen su fe, van a tener la alegría, la esperanza. Él dice: yo sé que es difícil y a saber si los hermanos lo van a poder hacer, tengo mis dudas, pero la idea es: no suelte el timón, no deje que el bache, que la corriente le haga irse a un lado, manténgalo firme viendo a Jesús, considerando aquel que hizo nuestras vidas. Hermanos, hoy tenemos que ver en nuestras vidas y revisar, ¿no? O sea, la idea es: miren, revisemos nuestras vidas. Y hay tres cosas que al final quiero decir que tenemos que revisar. En primer lugar, revise su cronología. ¿A qué me refiero con eso? Cuente cuántos años dice usted ser cristiano. Y en esos años que usted tiene, pregúntese: ¿cómo ha sido mi vida durante todos estos años? ¿Estoy mejor que en los principios o tengo otro tipo de vida tan religiosa que, evalúe? Debería tener tantos años de estar en esto, debería haber madurado, debería haber tenido ya cosas como esta, debería haber perdido esto, debería haber dejado esto. Pero revise su cronología. El hecho de que tenga muchos años no quiere decir que esté viviendo hoy lo que Dios quiere mandarle en su vocación, en su instrucción.
La segunda cosa, revise su mayordomía. La pregunta es, ¿soy mayordomo fiel? Cuando Jesús venga me encontrará haciendo las cosas que me dijo que debía hacer, o estoy haciendo otra cosa. Y la tercera cosa, revise su diaconía, porque la palabra diaconía tiene que ver con su vida litúrgica, eclesial. Es decir, miren, la pandemia nos vino a hacer alejarnos de la estructura, y es cierto, eso fue algo que Dios nos enseñó, pero también ya paren, o sea, la iglesia es importante, la diaconía, el servir. Vamos hacia unas cosas nuevas donde tendremos que poner todos nuestros dones en práctica. ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿En qué me lo estoy desgastando? Eso es bien importante. Por eso es tan importante, pónganle atención y revisen nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Permite que podamos aprender más para nuestra propia vida espiritual. Ayúdanos a seguirte a ti, a ponerte a ti como nuestra máxima autoridad. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar una parte de lo que el Señor nos ha dado. También, si se fijan, aquí a un lado está una canasta donde algunos han ofrendado víveres. Esto es algo para nosotros mismos. Sí, no es para alguien en especial, sino que todos necesitamos de vez en cuando tener algo, un poco de ayuda, y a veces puede ser yo y a veces va a ser usted, y esto es para todos nosotros. Más tarde, luego de cantar, la vamos a entregar y vamos a orar. Pero esto es para que nosotros también demos un poco para compartir entre nosotros, ¿sí? Bueno, oremos. Gracias, Señor, porque nos das con qué sostenernos. Te pedimos, Señor, que uses estas ofrendas que vamos a poner para seguir avanzando tu reino como grupo aquí, Señor, como iglesia local. Y también, Señor, bendecimos estos víveres. Te pedimos, Señor, que cada vez que los juntemos, que caigan en una bolsa que los va a usar bien, que los va a necesitar. Que, Señor, todos nosotros en algún momento necesitamos un poquito de ayuda. Y gracias, Señor, porque podemos como comunidad estar pendientes unos de otros también. En el nombre de Jesús. Amén. Now